Bueno, muy buen día para todos ustedes, que el Señor les bendiga grandemente. Y bueno, quiero en esta hora nuevamente compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes que está allí en casa. Y vamos a inclinar nuestro rostro y si usted puede, por favor, colóquese allí de rodillas y vamos a clamar al Señor. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, nuevamente por este milagro, Señor, que tú has hecho en nuestra vida. Este milagro de vida, Señor, donde podemos acudir a tu trono, Señor, donde tú nos hablas, Padre, donde tú quieres hacer una obra maravillosa en nuestra vida, nuevamente en este día, Señor. Y queremos de verdad rogarte y suplicarte que tú puedas cada día, Padre, darnos un corazón nuevo conforme a tu Hijo amado, conforme a ti, Señor. No queremos hacer nada que a ti no te guste, que a ti no te agrade, Padre. Queremos de verdad, Señor, cada día prepararnos para tu pronto regreso y poder ser utilizados en tu obra. Señor, queremos vivir una experiencia como Pedro, como David, Señor, en donde tú renovaste las fuerzas de la mente, donde tú renovaste el espíritu, donde ellos nacieron de nuevo, Señor, contigo. Queremos vivir esa experiencia en nuestra vida, Señor. Que seamos transformados, Padre, por el poder de tu palabra y por la convicción y la fe de que hemos recibido el perdón que viene de ti y que ahora, Señor, vivimos en una nueva vida conforme a tu santo y divino propósito que ya has establecido para cada uno de nosotros. Por favor, Señor, envía tu Santo Espíritu y habla con cada uno de nosotros que estamos allí escuchando y ahora, Señor, aquí. Que seas tú trazando esta palabra en nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, hermanos, quiero compartir con ustedes allí Juan, capítulo 21. Yo sé que usted seguramente lo ha leído muchas veces, lo ha escuchado prédicas, ¿cierto? Pero de verdad que quisiera en este momento que el Espíritu Santo, una vez más, pueda constreñir tu corazón y el mío, para que estas palabras y esta vivencia que relata aquí en esta historia, esta vivencia la podamos vivir tú y yo nuevamente. Si tal vez no la has vivido y si tal vez fue en un momento, ahora nuevamente tú y yo lo podemos vivir. Comienza diciendo así el capítulo 21, dice de la siguiente manera. Después de estas cosas, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, a pescar voy. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron, y luego entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y al amanecer, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la multitud de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó su ropa y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron en una barca, porque no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos trayendo la red con los peces. Y cuando llegaron a tierra vieron brasas puestas y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que pescasteis ahora. Simón Pedro subió y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y siendo tantos, la red no se rompió. Y Jesús les dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Entonces vino Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo el pez. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Antes de continuar, vemos y recordamos aquí la historia, ¿no?, de los discípulos. Sabemos que
El Señor Jesús ya se había aparecido 2 veces, con esta era la tercera vez que Él se aparecía a sus discípulos. Y lo hace allí en un momento en donde Él envía para que echen la red y pesquen. Y ellos puedan seguir viendo la gloria del Señor, y los alimenta. Y era de mañana, según los comentarios y bueno, según la historia que aquí cuentan, era de mañana. Y esto lo hace el Señor Jesús preparándolos para un rico desayuno con seguridad. Y Él tenía allí ya las brasas, tenía el pez y tenía el pan seguro asado. Y cuando llegan allí a la orilla, los discípulos ven que hay alimento ya cocinado, ¿cierto? Y ellos vienen con Jesús y comienzan a comer. Y bien interesante porque el Señor tiene saciedad en todo momento, y Él sabe de qué necesitamos y de qué necesitaban en ese momento sus discípulos. Ellos ya sabían que era Jesús que estaba en medio de ellos y aceptaron todo lo que venía porque ya tenían convicción, ¿no? ¿Y qué acontece más adelante? Que es la historia a la cual yo quiero en este momento que tú y yo pensemos muy bien qué continúa allí en esa historia. Dice así: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ya habían terminado de comer: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?, le pregunta Pedro. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y vuelve a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo ahora: apacienta mis ovejas. Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez: ¿me amas?, le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Qué linda esta historia, mis hermanos, porque recordemos que la última vez que Jesús ve a Pedro fue allí, en ese momento donde él fue crucificado y donde Pedro lo niega y Jesús muere. Y ahora él ya había resucitado, ¿no? Ya había visto 2 veces antes a Pedro. Ahora es la tercera vez que tiene un encuentro personal con Pedro. Y qué lindo, porque según los comentarios se dice que Jesús no le dijo delante de todos los discípulos, ¿no? Pedro, ¿qué hiciste? ¿Me entregaste? ¿Me negaste? ¿Por qué hiciste eso? No. Él da a entender que él llamó a Pedro. Acaban de desayunar y él llama a Pedro de una manera bondadosa, yo me imagino, con sus palabras, con el carácter de Jesús que era característico, ¿no? Lo llama y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Eran palabras para llegar a lo más profundo del ser de Pedro. Mi hermano y amigo, yo quiero que vamos a leer un poco, un comentario, para que usted y yo nos hagamos idea de cuál era la situación en ese momento. Dice así: Pedro aprendió a enseñar. Allí estaba Pedro que negó a su Señor. Después de que hubo caído y se convirtió, Jesús dijo: apacienta mis corderos. Antes de que resbalaron los pies de Pedro, él no tenía el espíritu de mansedumbre necesario para alimentar a los corderos. Pero después de que llegó a comprender sus propias debilidades, supo cómo guiar a los extraviados y caídos. Podía acercarse a su lado con tierna simpatía y ayudarlos. Pedro nunca olvidó la triste escena de su humillación. No olvidó que había negado a Cristo, ni pensó que después de todo, ese no era un gran pecado. Todo era dolorosamente real para el extraviado discípulo. Su dolor por su pecado fue tan intenso como lo había sido su negación. Después de su conversión, las anteriores afirmaciones no fueron hechas en la forma y el espíritu antiguo. Cristo puso a prueba a Pedro 3 veces después de su resurrección. Simón, hijo de Jonás, le dijo: ¿me amas más que a esto? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Esta pregunta que escudriña el corazón era necesario en el caso de Pedro y es necesaria en nuestro caso. La obra de restauración nunca puede ser completa a menos que se llegue hasta las raíces del mal. Aquí hay dos puntos muy importantes. Primeramente, vemos el carácter de Cristo. Dice en otros comentarios que nunca fue rejeitado o fue rechazado Pedro. Él siguió con los discípulos, solamente que había una desconfianza de los discípulos hacia Pedro, pero no fue rechazado. ¡Qué interesante! ¿Cometió un agravio muy grande contra Jesús? Cometió porque lo negó. Hermanos, negó al dador de la vida, negó a su maestro, negó a Jesús. Pero Jesús lo perdona y él continúa en el ministerio. Interesante. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, muchas veces nuestros seres amados, tal vez un amigo, tal vez un miembro de iglesia, comete un error, pero se le acusa y usted lo quiere juzgar y usted lo quiere sacar y usted quiere hacerle la vida imposible tal vez a esa persona, pero miremos el Espíritu de Jesús cuál es? Oh, hermanos, es tan triste ver el espíritu que nosotros tenemos como seres humanos hasta este momento. Nuestro corazón arrogante, egoísta, nuestro corazón acusador, que no perdona tal vez, que rechaza, que excluye, ¿no? Es bien triste ver, por ejemplo, uno a veces, no sé si a ustedes les han pasado en algún momento, que alguien te elimina allí del WhatsApp y usted dice, wow, me eliminó, usted siente como que algo en su corazón, ¿cierto? Qué triste, porque esa es una actitud que no es cristiana. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Y pasa eso, solo en esos medios, por dar un ejemplo. Pero el ser humano, nosotros, nuestro corazón es dado para eso. Pero decimos andar con Cristo. Yo quiero que reflexionemos el carácter de Jesús y el carácter que hay en tu vida o en la mía. ¿Cómo está allí nuestro corazón? ¿Cuál es la raíz que yo tengo allá en el fondo? ¿Cuál es eso? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es eso que todavía no me deja vivir en paz y tranquilo? ¿Qué es eso? Pedro ya había tomado una decisión en su vida de hacerlo recto delante de los ojos de Dios. Y el Señor le dice, me amas, me amas. Y él escudriña lo más profundo y mira la raíz del mal que él tenía y ve que el momento era ese de preguntarle y ve que Pedro es honesto. Ahora Pedro es una persona humilde. Ahora Pedro no es orgulloso, impulsivo, no es dador a hacer lo que él quiere hacer, ¿no? Recordemos que su carácter era impetuoso, seguramente muy orgulloso, ¿no? Pero ahora no existía ese Pedro. Mi hermano y hermana y amigo, yo quiero que usted y yo, en este momento, por favor pensemos, ¿realmente tú amas a Cristo? ¿Realmente, mi hermano? Porque Jesús amaba a Pedro. Jesús te ama a ti. Si tú le dices a Jesús, Jesús, ¿tú me amas? Jesús, ¿tú me amas? Jesús, ¿tú me amas? La respuesta va a ser un sí rotundo, un sí con certeza, con seguridad, un sí de amor. Pero si Él te pregunta a ti, ¿tú le amas? ¿Tú le amas? Es una pregunta para de verdad pensar, ¿tú le amas? Miren lo que dice en esta última parte. Esta es la obra que corresponde a cada alma que ha deshonrado a Dios y ha agraviado el corazón de Cristo, negando la verdad y su justicia. Si el alma tentada soporta el proceso de la prueba y el yo no se despierta a la vida para sentirse herido y maltratado por la prueba, ese cuchillo penetrante revela que el alma está muerta al yo, pero viva para Dios. Algunos afirman, escuchen bien esto, mis amigos, que si un alma tropieza y cae, nunca puede recuperar su posición. Pero el caso que tenemos ante nosotros contradice esto. Antes de su negación, Cristo dijo a Pedro, tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
al confiarle la mayordomía de las almas por quienes había dado su vida. Cristo dio a Pedro la más firme evidencia de su confianza en su restauración. Hermanos y amigos, nosotros como seres humanos, de verdad que tenemos un concepto tan limitado de qué es salvación, de cómo restaurar un alma. Escuchen aquí, muchas veces dicen, no, esa persona ya no tiene solución, ese joven ya no tiene más por qué pelear, o para qué invertimos, o para qué insistimos, es la palabra correcta. No tiene chance, pero tiene, porque el Señor da ese chance. El ser humano rechaza, Dios no rechaza. Tal vez te han rechazado a ti, mi hermano y amigo, no se preocupe, Dios no lo rechaza. Dios solamente quiere que usted lo acepte, que usted reconozca, sí, el mal que hay en lo más profundo de su alma, y que usted le diga, Señor, yo fallé. Yo no me puedo imaginar lo que sintió Pedro en ese momento cuando él negó a Jesús por tercera vez y el gallo canta. Dice que fue un dolor desgarrador, y ese dolor, mi querido hermano y amigo, es el que a veces una persona que está con depresión o tristeza decide suicidarse, porque no ve una solución, como lo hizo Pilato, como lo hizo Herodes, como lo hizo el mismo Judas Iscariote. No vio solución, pero Jesús tiene solución, mi amigo y hermano, para su problema. Jesús te ama. La pregunta es, ¿tú le amas? ¿Tú le amas? ¿Tú amas a tu hermano? Si tú amas a tu hermano, tú amas a Jesús. Recuerda eso. Tú no tratas a tu hermano como una basura. Tú no lo rechazas, ¿no? A tu familiar, a tu esposo, a tu hijo. Tú lo amas porque tú amas a Jesús. Porque tú has decidido entregar tu vida y tu corazón a Él. Pregúntate, mi querido amigo, allí donde tú estás, ¿tú le amas? Escudriña lo más profundo de tu ser. Escudriña y dile, Señor, yo quiero amarte. Yo no sé cómo amarte, pero yo quiero amarte. Señor, escudriña ya en lo más profundo, Señor, las raíces de mi mal, y yo me quiero arrepentir. Y yo quiero que tú salves a mi familia. Salva a aquella persona que tal vez tú creíste que no tenía nada que hacer por esa persona. Señor, tú puedes hacerlo. Ayuda al Señor. Salva las almas que perecen en este mundo, mi hermano y amigo. No se deje confundir por el pecado y por el enemigo en su vida. Haga lo que el Señor dice. Ore y clame a Dios, no me canso de decirlo. Ore, alabe al Señor en su vida. Busque a Dios con todo su corazón y dígale eso al Señor. Yo quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser. Señor, me ayuda. Y eso va a pasar si usted se humilla delante de Él y usted reconoce que necesita ayuda de Él, como hizo Pedro. Y Pedro fue utilizado y usado maravillosamente en la obra del Señor, en la casa de su pueblo y en todos aquellos que necesitaban escuchar la palabra de Dios. Él fue enviado con una misión especial. Cuando tú y yo estemos preparados realmente, vamos a hacer la última obra del Señor. Vamos a hacerla, mi querido amigo y hermano. Que el Señor le bendiga en este día. Que Dios lo guarde.